Muy buenos días, estudiantes. Les doy la bienvenida a su clase de geografía. Entonces vamos a retomar en donde habíamos dejado la clase pasada. Estamos ahora hablando sobre la hidrografía de nuestro país, Colombia, ¿verdad? Entonces la clase pasada vimos específicamente la vertiente pacífica. Hablamos de los 4 ríos que comprendía, que cuáles son el río Baudó, el río San Juan, el río Patía y el río Mira. Y estos desembocan ¿en dónde? En el Océano Pacífico. Entonces, niños, el día de hoy vamos a hablar sobre la vertiente norte o la vertiente caribe, ¿verdad? Esta vertiente colombiana eh, tiene unos ríos muy importantes, ¿verdad? Tiene uno de los ríos más importantes para Colombia, que es el río Magdalena. Entonces vamos a ver dónde nace cada uno de estos ríos, ¿verdad? Y las características que tiene cada uno de ellos. Entonces vamos a iniciar. Entonces recuerden, niños, que en nuestra actividad ustedes deben llenar el cuadrito o la parte de la vertiente norte o caribe. En la clase pasada ustedes escribieron la pacífica, ahora vamos a continuar con la norte o caribe. Entonces ustedes van a escribir lo que se encuentra acá. Yo les voy a enviar la guía de trabajo en donde ustedes lo van a poder escribir. ¿Listo? Entonces no se preocupen. Pero entonces solamente vamos a llenar este. Y ya la próxima clase finalizamos con la parte de hidrografía, que sería con la parte oriente de Colombia. Entonces hoy vamos a hablar sobre la vertiente Caribe. Listo, niños. Entonces vamos a empezar. Entonces mencionamos, ¿verdad?, de que los ríos que pertenecen a la vertiente norte o caribe son unos ríos muy caudalosos, ¿verdad? Y nacen en montañas. Entonces, ¿cómo así caudalosos? Son unos ríos que llevan mucha agua, ¿verdad? Y son unos ríos, ¿verdad?, que también tienen gran significado para nuestro territorio. Entonces vamos a iniciar hablando del río Atrato. Entonces, como yo les mencionaba, ¿verdad? Bueno, entonces cuando decimos que caudaloso, ¿verdad? Estamos hablando de un río que tiene mucha cantidad de agua, bastante. Entonces, uno de estos ríos es el río Atrato. Entonces, vamos a observar en nuestro Google Maps en dónde nace, ¿verdad? Y en dónde desemboca este río. Pero entonces, ya saben que si estamos hablando de la vertiente Caribe, es decir, que el río Atrato desemboca en dónde? En el mar Caribe. Listo, niños. Entonces acá decimos, ¿verdad? Acá tenemos una imagen, ustedes están observando, ¿verdad? Cómo es el río Atrato. Miremos la figurita que es como una culebrita, ¿verdad? Este río decimos que nace en ¿dónde? En la cordillera occidental. Entonces acá tenemos nuestro mapa, ¿cierto? Ustedes acá vamos a observar nuestro mapa. Acá tenemos. Entonces si nace en ¿dónde? En el occidente estaría ubicado en esta parte, ¿verdad? En esta parte se encuentra ubicado el río Atrato. Entonces vamos a buscar en dónde se encuentra el río Atrato. Miremos, niños. Acá nace, ¿verdad? El río Atrato. Entonces acá estamos observando dónde nace. ¿Y dónde nace este río? Recordemos que nosotros mencionábamos que en la vertiente del Caribe los ríos nacen en ¿qué? Zonas montañosas. Y acá nace el río Atrato nace en el monte de Urabá, que se encuentra ubicado en esta parte. Y este es el recorrido, ¿verdad? Desemboca en ¿dónde? En el mar Caribe, ¿cierto? Acá nace, ¿verdad? Y acá desemboca el río Atrato. Listo, niños. Entonces, para eso vamos a observar nuestro Google Maps. Listo, entonces, acá tenemos nuestro río Atrato. Acá hay otra fotografía del río. Listo. Entonces, vamos a iniciar a observar, ¿verdad? En dónde se encuentra ubicado el río Atrato, ¿cierto? Entonces, miremos dónde está el río Atrato. Este es ¿qué? Colombia, ¿verdad? En la parte occidente, ¿cierto? Entonces acá miremos el recorrido que hace el río Atrato. Este es el río Atrato, ¿verdad? Y este es el recorrido de todo el río Atrato. Si ustedes se concentraron en la imagen, ¿verdad? Notaron que tiene forma de que de culebrito. Entonces acá ustedes están observando el río Atrato. Entonces vamos a hacerle zoom, ¿verdad? Zoom a la imagen para que lo podamos ver mejor. Listo. Entonces ustedes se dan cuenta acá que dice, miren, río Atrato, río Atrato. Vamos a hacer el recorrido del río Atrato. Miremos río Atrato, río Atrato. Acá nos está llevando por todo el recorrido
que hace el río Atrato, que sería hasta acá, ¿cierto? Miremos acá. Entonces miremos acá, río Atrato. Es el recorrido, es en forma de ¿qué? De culebrita. De hecho, en la imagen, en el mapa se ve muy, muy, muy pequeño, pero si ustedes se dan cuenta, niños, miremos el recorrido, es un río también. Pues no es igual de largo que el Magdalena, pero también es un río bien importante. Además de que decimos que es uno de los ríos que más caudalosos o el más caudaloso que tiene Colombia. Miremos, miremos el río que Atrato, eso es forma de qué? De curva. ¿Y en dónde desemboca el río Atrato? En el mar Caribe. Listo, niños, entonces acá vamos a hacerle menos un. Listo. Bueno, entonces ya ustedes observaron, ¿sí ve? ¿En dónde desemboca? En el mar Caribe. Listo, niños, entonces ya vimos dónde nace y dónde desemboca. ¿Dónde nace el río Atrato? En el monte de Urabá y desemboca en el mar Caribe. Entonces vamos a continuar con el siguiente río. Listo, niños. Entonces ahora vamos a hablar del río Sinú. Entonces, miremos acá también hay una fotografía del río Sinú. Y este río Sinú nace en donde? En el departamento de Antioquia, más específicamente en el nudo de Paramillo. Nosotros hablamos de este nudo en la clase pasada. Entonces, vamos a observar nuestro mapita, ¿verdad? Nuestro Google Maps para identificar la ubicación exacta del río Sinú. Entonces, ya ustedes deben saber, ahí en sus casitas me van a ayudar a ubicarlo porque ya lo ubicamos en la clase pasada. Y acá tenemos nuestro Google Maps. Acá estamos observando, ¿verdad? La ubicación de qué? Del río Sinú. El río Sinú, niños, es el tercer río más importante para los colombianos. Acá tenemos una fotografía y acá vamos a ver su ubicación en el mapa. Recordemos que el río Sinú, ¿verdad? Nace en el departamento de Antioquia, más específicamente nace en el nudo de Paramillo, ¿cierto? Y desemboca ¿en dónde? En el mar Caribe. Entonces vamos a ver su ubicación más específicamente. Acá decimos que está aquí el río. Entonces vamos a hacerle zoom para poder ver su ubicación. Entonces acá está, miremos el río ¿qué? El río Sinú. Miremos acá el recorrido que hace ¿qué? El río Sinú. Entonces vamos a hacer su ¿qué? Su recorrido, ¿verdad? Río Sinú. Si se dan cuenta que en el mapa se ven súper chiquitos, pero esta no es completamente la realidad. Este río es muy importante, además de que en este río se han grabado muchas em, escenas para televisión, novelas, películas colombianas y demás. Entonces es muy importante este río. Entonces miremos todo el recorrido que hace el río Sinú. Entonces se dan cuenta, niños, que no es tan pequeño como parece en el mapa, porque en el mapa se ve súper chiquito, ¿verdad? Pero no es así. Miremos todo el recorrido que hace el río Sinú. Listo, entonces acá vamos a disminuirle un poquito, ¿verdad? Para que ustedes puedan observar. Y este río, niños, va a desembocar en una bahía muy bonita del Caribe. ¿Listo? Entonces acá ustedes lo están observando, ¿verdad? ¿Cierto? Y la bahía, niños, en donde desemboca específicamente este río se llama la bahía de Cispata. ¿Cómo se llama la bahía? Cispata. Ahí es donde desemboca el río Sinú. ¿Verdad? Miremos el recorrido que hace. Entonces, si le damos -1, ya ustedes lo pueden identificar dentro del mapa de qué? De Colombia. Entonces, acá viene a qué? A desembocar. Recordemos que el nudo de Paramillo, mire dónde está. En esta parte de acá está el nudo de Paramillo, que es donde nace. Acá ya estábamos llegando a en donde desemboca. Listo, niños. Entonces vamos a continuar con nuestra clase, ¿verdad? Ya hablamos del qué, del río Sinú. Entonces vamos a pasar al río Catatumbo. Este río nace en el departamento de Norte de Santander, ¿cierto? Este río, ¿verdad? Desemboca en un país hermano que es ¿qué? Que es Venezuela, perdón. Entonces ese es un río internacional. Entonces vamos a ubicarlo también en nuestro Google Maps. ¿Listo? Entonces este río ya nos damos cuenta que nace acá en Colombia, pero es internacional. Llega a desembocar ¿a dónde? A Venezuela, al lago de Maracaibo. Y vamos a identificar dónde queda este lago. Y este río Catatumbo, niños, está en donde? En el norte de Santander. Y este llega a desembocar en
en Maracaibo, en el lago de Maracaibo, que es específicamente, para no hacerlo tan largo, miremos el recorrido que hace, que es acá, lago de Maracaibo, ustedes acá lo están observando. Entonces acá nace en el norte de Santander y desemboca en donde, en el lago de Maracaibo, que es en donde, en Venezuela, niños. Entonces acá nace y acá desemboca el río Catatumbo. Entonces vamos a continuar, niños. Entonces este río de Sogamoso es bien interesante, primero porque este río nace de la unión, de la confluencia, que es la unión de dos ríos. ¿Y cuáles son estos dos ríos? El río Suárez y el río Chicamocha. Entonces, este río nace en donde también nace en el departamento de Santander. Pero entonces ya acordemos que hay una confluencia entre dos ríos, que es el río Suárez y el río Chicamocha. No sé si ustedes ya conozcan Chicamocha, ¿verdad? Es un parque natural que tiene Colombia, es muy, muy bonito este parque. O si no, entonces, pues, si tienen alguna vez la oportunidad, les invito, es muy, muy interesante este parque. Entonces, bueno, acá decimos que nace de la unión de qué, del río Suárez y del río Chicamocha. Este río también es muy importante, niños, porque acá vienen a visitarlos unos personajes bien bonitos, que son los búhos, ¿verdad? Que son, perdón, sí, que los búhos, que son los loros, ¿verdad? Que son las águilas negras, las palomas, los patos, las perdices y muchas otras especies, ¿verdad, niños? Entonces acá nos damos cuenta la importancia de no contaminar los ríos, porque cuando nosotros contaminamos los ríos, niños, ¿qué está pasando con estas especies? Se empiezan a morir, entonces nos damos cuenta también de la importancia de este río. Entonces vamos a ubicarlo rápidamente en nuestro Google Maps. Listo, entonces este río ya hablamos, entonces vamos a ver del río Sogamoso. Entonces decimos que este río, ¿verdad? Nace de la unión de ¿qué? Del río em, del río Suárez y del río Chicamocha. Y este río, niños, también es muy importante porque es la base económica de toda esta región, ¿verdad? Porque acá también se hace un comercio, ¿verdad? Con los, bueno, digamos que se extraen materiales de construcción y demás. Entonces, por eso es importante. Entonces, acá vemos que dónde nace este río. Miremos el río. Acá está el río Sogamoso. Vamos a hacerle zoom, miremos acá el río Sogamoso. Ustedes acá también pueden observar una imagen del río Sogamoso. Miremos acá el río Sogamoso, ¿verdad? Acá nos damos cuenta. Listo, niños. El recorrido que hace el río Sogamoso. Entonces vamos a proseguir con el siguiente. Listo. Bueno, vamos a hablar del río Magdalena. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que el río Magdalena es el río más importante, uno de los ríos más importantes que tiene Colombia, ¿cierto? Porque tiene una gran belleza natural, ¿verdad? Pero sobre todo tiene una gran fuente hidroeléctrica. Entonces acá nos damos cuenta, ¿verdad? Además de que este río, ¿verdad? Nace cerca de la laguna de Magdalena. Esta laguna se encuentra ubicada en el páramo de las Papas del macizo colombiano. Sí, niños, hay un páramo que se llama el páramo de las Papas, está el páramo de Santupán, está el páramo de Sumapaz, ¿verdad? De Chingaza. Colombia es muy rico hídricamente, entonces este río, ¿verdad? Atraviesa gran parte de nuestro territorio o gran parte de la parte de qué? Del territorio colombiano. Entonces acá vamos a ver el recorrido que hace el río Magdalena. Entonces vamos a ir a qué? Al río Magdalena. Entonces decimos acá, niños, se encuentra ubicado el río Magdalena. Y acá en el mapa estamos observando el río Magdalena. Pero entonces ustedes ya saben el recorrido que hace el río Magdalena. Eso lo vimos en nuestra primera clase. Y este río, niños, también va a ir a desembocar ¿en dónde? En el mar Caribe. ¿Listo, niños? Entonces ustedes ya saben cuál es el recorrido que hace que el río Magdalena. ¿Verdad? Este es uno de los ríos más importantes que tiene Colombia, por no decir que es el más que importante. ¿Cierto? El río Magdalena. ¿Cierto? Miremos acá el río Magdalena. Listo, entonces el recorrido, ¿verdad? Del río Magdalena es este. Bueno, pues ahora vamos a hablar del río Cesar.
Listo.